El horror de la guerra, de este genocidio en Ruanda, es lo que nos está ocupando hoy en este programa de Perseguidos pero no olvidados, con el padre ruandés, el padre Cheikh Guillem. Padre, sí. Hablaba usted de que la guerra había visto mucho dolor, familias rotas, hermanos que mataban a hermanos. ¿Usted también fue protagonista o tuvo que ver, sufrió en carne y hueso en su familia, en su grupo de amigos, las consecuencias de este zarpazo, de esta violencia sin sentido? Lo más doloroso es que yo era seminarista menor, he perdido a muchos compañeros de clase, que eran amigos íntimos, compañeros, vecinos. También he perdido a muchos profesores, sacerdotes, amigos. Pero a pesar de todo esto, como lo estaba diciendo, a pesar de todo esto, ha habido también otras personas buenas que han dado testimonio de su fe, de su amor a Dios y al Evangelio. Reconozco un sacerdote que era el ecónomo del seminario menor donde yo estudiaba, que se llama Anani Rugasira. Era un sacerdote bueno, tranquilo, humilde, que amaba a los seminaristas y a todo el mundo. Este hombre tuvo que morir cuando le pidieron las llaves de donde había escondido a los refugiados para matarlos. Él se negó a dar las llaves para matar a la gente. Antes de matarlos, tuvieron que matarlo a él para poder llegar a donde estaban. Ese hombre se consideró como un santo, es un mártir que ha dado su vida intentando proteger a los inocentes que van a perder su vida. ¿Cuántos mártires estamos conociendo contemporáneos a nosotros que ofrecen su vida antes de abandonar la fe y antes de dar a sus seminaristas menores a la muerte, ¿no? Bueno, padre, antes de seguir avanzando por este testimonio de fe, de verdad, que es lo que más nos interesa, ¿no? Porque siempre que hay un genocidio, siempre que hay una gran guerra, siempre que hay momentos de persecución, siempre, como dice el padre ruandés Cheikh Guillem, hay gente buena que pone a Jesús por encima de todo. Queremos pasar ahora a situar un poco más lo que está pasando y lo que ha pasado en el pasado en Ruanda, este país situado en el África central de mayoría cristiana, que sufrió un genocidio en esta región y que yo creo que Blanca Ruiz Antón está preparada para darnos más datos de este país. Blanca, por favor. Así es, Raquel. Ruanda está situado en África Central, en la región conocida como de los Grandes Lagos. Tiene unos 13 millones de habitantes, de los que el 91,5% son cristianos. Como saben, en la década de los 90 este país sufrió uno de los mayores genocidios de la historia, donde la guerra civil entre las etnias Hutus y Tutsi dividieron Ruanda y dejaron 800.000 muertos, principalmente hombres. Por eso se calcula que alrededor del 70% de la población son mujeres y que un séptimo de ellas son viudas. Las marcas de este genocidio están presentes todavía hoy en la sociedad ruandesa. Estas manchas moradas señalan donde los guerrilleros hutus abrieron los muros de la iglesia para disparar a las personas de etnia tutsi que se habían refugiado en el interior para escapar de la muerte. La plena reconciliación del país es uno de los temas pendientes, por eso la Constitución ruandesa permite la plena libertad de religión y de culto, pero prohíbe la formación de organizaciones políticas basadas en la raza, el grupo étnico o cualquier división que pueda dar lugar a discriminación. Según el informe de libertad religiosa publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, los principales incidentes en el país suelen estar vinculados a cuestiones relacionadas con la reconciliación nacional después del genocidio. Y es que el gobierno ruandés realiza todavía hoy algunos comentarios negativos sobre la Iglesia Católica y vigila las homilías del clero en temas relacionados con el genocidio. Gracias, Blanca. Padre, las cifras del horror siguen ahí, las cicatrices todavía duelen. ¿Cómo está haciendo la Iglesia? ¿Cuál es el trabajo, la misión ahora para que este mal se olvide y se pueda hacer de nuevo esta unidad y esta reconciliación tan necesaria en Ruanda? Para fomentar la reconciliación entre los ciudadanos de Ruanda, especialmente los cristianos, la Iglesia ha establecido un mecanismo
que permite a que los cristianos en las comunidades eclesiales de base, los cristianos que viven juntos en el mismo lugar, en una misma manzana, puedan reunirse una vez a la semana para rezar, compartir la vida y luego para buscar ayudar a las personas que pueden tener necesidades. Esto ayuda a que los vecinos se sienten unidos, colaboran entre ellos y luego se sienten más hermanos. También hay otro mecanismo que se llama la unidad de la reconciliación. La iglesia tiene una asociación, algo como una institución que fomenta la paz, que fomenta la reconciliación entre los ciudadanos. Recientemente, después del genocidio, después de la guerra, ha habido un mecanismo de fomentar la paz basado sobre la Gachata Nyirisito. Ayudar a los cristianos a saber qué es el ser humano, qué tenemos en común, qué nos diferencia. Desde allí, fomentar la unidad entre la gente. Desde allí, mostrar que no hay distinción ni de raza, ni de tribu, ni de nada, sino que todos somos hermanos. Eso yo va a ayudar a la gente, especialmente a las víctimas, a sentirse unidos con los que habían matado a la gente, porque los que asesinos han podido pedir perdón y también las víctimas tuvieron que dar perdón. Ahora encontramos a las víctimas que viven juntos con los que están hechos víctimas de la guerra. Ahora mucha gente ha podido llegar a la reconciliación. Lo que se fomenta ahora es que la iglesia invita a la gente, a los cristianos, a vivir la vida sacramental. Para que el que ha cometido algún crimen pida perdón, reconozca sus culpas, luego se acerque a la familia que ha hecho sufrir. Desde allá pueden haber una buena comunicación. Ahora son hermanos. Los frutos son que ahora actualmente tenemos gente de familias diferentes que antiguamente eran como enemigos, ahora son amigos, hasta llegar a ser unos padrinos de otros, hasta llegar a celebrar matrimonios entre sus hijos desde diferentes etnias. Sí, Tutsi, sí. O sea, es posible. Es posible y se puede. Es posible la unidad en Ruanda a pesar de la... Y se hace ya. Es una realidad. Solamente la gente que no vive en Ruanda, eso no lo entiende. Porque ahora tenemos gente que comparte, los niños van a los mismos colegios, a la calle juegan juntos, en casa se visitan, comparten todo. Pero aún así hay gente que sigue teniendo heridas, porque el problema que hemos tenido es que hemos tenido muchas familias que han podido encontrar los cuerpos de los suyos fallecidos, los enterraron en su dignidad, pero también tenemos una multitud de otra gente que todavía está esperando a encontrar sus cadáveres, sus muertos para enterrarlos. Desde los años... Como se sabe... 90, sí. Desde los años 90 y desde todavía... los años 90 hay gente que todavía no ha podido enterrar a sus muertos. Actualmente también tenemos como 4 obispos que no hemos podido enterrar. Siguen en un cementerio común, donde una fosa común. La iglesia, los cristianos están esperando que haya tranquilidad completa, de que haya la curación de todas esas heridas para poder enterrarlos y luego para cerrar todas las heridas, reempezar una vida nueva. Una vida nueva. Sí. Una vida nueva que en Ruanda ya estamos viendo que es posible gracias al trabajo de la Iglesia que está, pues... No solamente la Iglesia está en colaboración con el gobierno que hay ahora. También el gobierno intenta hacer algo fomentando la reconciliación. Claro. Por ejemplo, tienen algunos mecanismos que ayudan a la gente a estar juntos. Por ejemplo, todos los sábados del mes, los ciudadanos se unen en lo que llaman umuganda, o bien trabajo común, donde la gente trabaja común. Si hay alguien que tiene algún problema, la gente se une en su casa para ayudarle. También tenemos otro mecanismo, otro programa de comer juntos, es lo que llamamos umuganura. La gente se une para cada uno traer lo que tiene. Y se comparte. Va cosechando, comparten. Si yo he traído esto,
los demás comen del mío, como de los demás. Por eso la gente se siente más amigo. Más en familia. Más en familia. Padre, es un país donde en Ruanda la mayoría es cristiana, sin embargo estamos viendo algunos visos donde la libertad religiosa empieza a estar un poco en entredicho. ¿Cómo se puede vivir la fe hoy en Ruanda? ¿Hay libertad total o hay alguna que otra sospecha? Yo creo que en Ruanda, como en España, como en Francia, como en todos los países, cuando hay un gobierno, el gobierno tiene que vigilar para que no haya brecha para la gente mala. En Ruanda también ocurre lo mismo. Hay libertad religiosa, sí. Cada uno puede estar, ir a la misa, hacer lo que le dé la gana, donde quiere. Pero la libertad del uno tiene que acabar por donde empieza la del otro. Porque hay gente que puede aprovechar de esa situación para entorpecer la libertad de los demás. Por eso el gobierno lo controla todo. Lo que es triste es que quizá puede ser que haya algún cura que esté mal visto porque si ha dicho algo en la homilía que ha molestado que está al poder. Lo que tenemos en el mundo, no solamente en Ruanda, es que la iglesia lo tiene difícil a denunciar el mal. Porque mucha gente, muchos políticos que llegan al poder utilizan todos los medios posibles para llegar al poder, incluido la violencia, el engaño, la corrupción, todo esto. Si la iglesia condena esos abusos, a veces está mal visto. La gente puede incluso morir a causa de esto. Por eso la iglesia, los curas de Ruanda, los obispos, andan con cuidado porque saben lo que ha llevado Ruanda al genocidio, a la guerra. Intentan hacer de tal manera que no vuelvan a ocurrir lo mismo. Intentan evitar todo lo que puede generar un malentendido entre las personas. Enfrentamientos. ¿No? Para que no... Sí. Una herida que todavía no se ha cerrado del todo no vuelva a sangrar, ¿no? Sí, porque todavía las heridas siguen vivas y fuertes. Hay que ir con cuidado poco a poco, quizá en el futuro, de aquí a 40 años, cuando todo el mundo estará tranquilo, cuando todas las heridas estarán curadas, se podrá ver la libertad religiosa a 100%. Además de este papel de unificador, de cemento, ¿no? de intentar cada vez una mayor unidad entre el pueblo ruandés, ¿qué otros retos tiene hoy la Iglesia en Ruanda? ¿Cuáles son los principales desafíos que se encuentra hoy esta Iglesia en un país que todavía se desangra por mucho dolor? El problema que tiene la Iglesia ahora es que la Iglesia ha sido siempre una institución con mayor número de gente culta, de gente inteligente, la élite ruandesa se ha formado en las escuelas de la Iglesia. Eso llevó a que muchos acusaron a la Iglesia de ser el instrumento del odio de los masacres, lo que es falso. La Iglesia ha formado a la gente, ha contribuido mucho al desarrollo nacional, aunque no solamente los que se formaron en las escuelas de la Iglesia han sido malas personas, pero también hay algunos que han venido de fuera, porque realmente el conflicto ruandés no fue un conflicto entre los ciudadanos de Ruanda, sino que fue un conflicto casi a nivel internacional. Porque todos los que estaban involucrados en la guerra recibían la ayuda de las potencias extranjeras, especialmente el Occidente, en búsqueda de cómo llevarse los bienes que están en África. Eso todo el mundo lo sabe. Por eso se habla por ejemplo, de las riquezas de Congo, de Burundi, de Ruanda, de esos países. Para que las multinacionales puedan explotar esos bienes, hace falta dividir los ciudadanos de esos países para poder aprovechar la debilidad para llevarse lo que uno necesita. Esta fue la verdadera causa de la guerra que hemos vivido y de las guerras que seguimos viviendo, porque actualmente siguen a haber algunos conflictos armados en Congo, en Burundi, en esos países. En África Central. Sí, en África Central, porque hay riquezas que el Occidente necesita llevarse.
Bueno, una guerra que todavía provoca enfrentamientos, no solamente en Ruanda, unos intereses internacionales que siempre la misma historia de grandes potencias internacionales europeas que buscan los recursos naturales de África, que se le acusa a la Iglesia de ser los que han propiciado esta violencia que provoca muchísimos muertos, muchísimos millones de desplazados, y que la Iglesia, de nuevo, cuando todo se ha calmado, es la que se pone en pie, como ustedes, como los sacerdotes de Ruanda, y vuelven a empezar y a construir un nuevo país para que esta unidad y reconciliación sea posible en Ruanda y en todo el mundo. Siempre es la misma historia. Pues muchísimas gracias, Padre Serguyen, recién nombrado sacerdote en España, sacerdote de Ruanda, por habernos abierto un poco la ventana de su país, y desde entonces aquí en este programa vamos a tener muy presente a esta iglesia todavía dolida y doliente de Ruanda. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a vosotros también. Los mártires son aquellos que llevan adelante la Iglesia, son aquellos que sostienen a la Iglesia, que la han sostenido y la sostienen hoy. Y hoy hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, nos cambiamos de asunto, nos vamos a noticias que han pasado recientemente aquí en España, donde Monseñor Juan José Aguirre, este obispo cordobés español muy querido, obispo de Bangasú, junto con la responsable de Relaciones Institucionales a nivel internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, Marcela Szymanski, han participado en una interesante mesa redonda durante el encuentro Madrid organizado hace tan solo una semana. En esta mesa redonda hablaron sobre la libertad religiosa y la persecución. Aquí se lo contamos. Monseñor Juan José Aguirre lleva 38 años en República Centroafricana. Según explicó, la paz se quebró con la llegada de grupos mercenarios armados por Arabia Saudí en búsqueda de los numerosos minerales que tiene el país. Monseñor Aguirre precisó que intentaron hacer creer al mundo que era una guerra de musulmanes contra cristianos, pero nada más lejos de la realidad. Posteriormente también llegaron otros países como Rusia, Estados Unidos, Israel y China, con intereses similares. De manera que están allí los diferentes países dándonos una guerra enorme. Lo entenderéis muy bien con el proverbio africano que dice: cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus patas. Nosotros estamos trabajando con la hierba, somos misioneros, estamos allí con los más pobres. Una inestabilidad que le ha llevado a tener que defender no solo a los cristianos, sino también a los musulmanes. La última de estas ocasiones fue hace poco más de un año, cuando 2000 musulmanes tuvieron que recluirse en la mezquita por el acoso de los milicianos Seleka. Y se pusieron delante 300, 400 francotiradores no musulmanes tirando contra la mezquita de una manera. Contra las puertas pasaban las balas y mataban a la gente que estaba dentro. Cuando nosotros desde la catedral supimos esto, me fui yo con varios curas, gracias a Dios, por la gracia de Dios, nos fuimos allí con las sotanas blancas y nos pusimos delante de las puertas de la mezquita con los brazos arriba diciendo: no tiréis, por favor, no tiréis, que estos que están aquí pues son mujeres y niños. Desde entonces, esos 2000 musulmanes se encuentran acogidos en el seminario de Bangasú. La experiencia del sufrimiento gratuito o la experiencia del silencio de Dios, ¿no? Dios, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? Y entonces luego, cuando te quedas tranquilo en la oración, Dios te llega y te dice: pues yo estaba allí, mi niño, estaba contigo, detrás tuya. Por su parte, Marcela Szymanski, como responsable del informe de libertad religiosa que publicará el próximo 22 de noviembre, Ayuda a la Iglesia necesitada, explicó que la pérdida de libertades como la de expresión, reunión, movimiento o educación no pasa de un día a otro, sino de manera paulatina. Sin embargo, no se llega de un tirón. Vamos poco a poco, es como un techo en el que hay las tejas y poco a poco te van quitando una teja. ¿Querías enseñar en esa universidad? ¿Qué religión dijiste que tenías? No, ya no puedes. ¿Querías trabajar en ese hospital? Primero quítate esa cruz, ya no puedes. Szymanski es también responsable del proyecto de reconstrucción de las aldeas cristianas de la llanura de Nínive, en Irak, y explicó que hasta ahora han podido volver a sus hogares 40.900 personas. Entonces ya estamos casi a la mitad de los que han logrado regresar, gracias únicamente a la generosidad de ustedes, de todos ustedes, de vosotros, que han estado dando
sus donativos para que esta gente pudiera tener el poco dinero que nos pedían para reconstruir sus casas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún Estado, ningún país había intervenido hasta, como les digo, antes de ayer. Una mejora de la situación en Irak que ha hecho que semanalmente unos 2.000 cristianos sirios decidan instalarse en los pueblos reconstruidos de Irak, pidiendo también la ayuda de la Iglesia. Nos vamos, más noticias de estos hermanos que son unos héroes en la fe la semana que viene en este programa Perseguidos pero no olvidados, también en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org, nuestras redes sociales, al teléfono de Madrid que está aquí en pantalla, al 91 725 92 12. Como siempre se despiden de ustedes desde Pakistán, uno de los países más perseguidos del mundo, un grupo de niños de una parroquia de San Antonio de Padua que con este baile que les ofrecemos a ustedes, pues nos da las gracias por toda su colaboración. Con ello nos vamos. Hasta la semana que viene, amigos.